En el momento que hago estas declaraciones aún no se sabe el resultado. Yo continúo estupefacto de cómo determinados partidos, Partido Popular, Vox, pero también el BNG, también Bildu, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, están haciendo un debate de este texto al margen de los trabajadores, las trabajadoras, los más precarios, al margen de aquellos que van a vivir un aumento en sus derechos si esto se aprueba, o que se pueden encontrar con el caso de que se apruebe el no, que se vuelve otra vez a resucitar la reforma de Mariano Rajoy. Es de una irresponsabilidad absolutamente mayúscula, que sin duda lo que hace es olvidar los derechos de las personas precarias, jóvenes, mujeres, inmigrantes, y poner en primer lugar ese concepto de la política que está al margen de la gente, que es metapolítica, que son movimientos de vuelo rasante, de vuelo gallinacio. Estoy estupefacto y hasta un poco dolido. Bueno, los que dicen que esto es humo en maquillaje, les sugiero que hablen, por ejemplo, con todos los compañeros que tienen los convenios bloqueados porque en su momento se dejó aparte la ultraactividad y ahora van a poder ver cómo esos convenios entran en vigencia, o que se lo pregunten a las personas, especialmente mujeres que trabajan en empresas multiservicios, que están condenadas a cobrar el salario de un convenio fake por debajo del convenio del sector, o que se lo pregunten a las personas que están en estos momentos en una situación de contratos temporales con una rotación permanente, o que se lo pregunten a esas personas que se les da de baja el viernes para volver a dar de alta el lunes en la misma empresa. Todas esas personas que se pueden ver beneficiadas de esta reforma y que de salir su no se encontrarían con que el decretazo de Rajoy resucita de nuevo con toda su precariedad. La verdad es que es bastante increíble el comportamiento irresponsable de determinadas fuerzas políticas. Aquí en Galicia tenéis una especialmente irresponsable.